Ahí estamos. Bueno, ahora sí, les doy la bienvenida a todos y a todas a el último encuentro de Inspiradas. Inspiradas, inspirades, inspirados, como cada uno quiera apropiarse del nombre. Es una alegría enorme estar acá. Como muchos saben, Inspiradas es una iniciativa que tiene por objetivo difundir el arte y la literatura latinoamericana acá en Canadá. Les voy a pedir, por fin, que apaguen los micrófonos. No, ahí, los apago. Después no digan que los estoy muteando de mala manera, por favor. Difundir un poco de arte y literatura latinoamericana acá en Canadá, esa literatura y ese arte que nos enorgullece a todos y a todas. Son charlas gratuitas y todos y todas están súper bienvenidos. Y si nos dejan, como decimos siempre, los invitamos a abrir pequeñas ventanitas inspiradoras a nuevas lecturas, a nuevos artistas, a nuevas miradas, a nuevos cines. Gracias a todos y a cada uno por estar acá, en este espacio que, como siempre decimos, es para disfrutar, para darle un poquitito de off a Netflix y dedicarnos un ratito, en esta ocasión, a la literatura, y en particular a la literatura uruguaya. En las charlas inspiradas, como muchos saben, sería imposible sin el esfuerzo y la colaboración de un montón de gente que nos ayuda, que nos apoya, y entre ellos el Consulado General de Uruguay en Toronto. Gracias Daniel por acompañarnos, el Consejo Canadiense para la Herencia Hispana, la Universidad de York, la revista Diálogos Online, a los chicos de Casta Latina, Toronto Habla Español. Son muchos todos los que nos acompañan. Realmente gracias a todos y a todas por acompañarnos. Y ahora sí les voy a dejar la palabra a nuestro querido Cónsul General de Uruguay en Toronto. Gracias, Daniel, por acompañarnos. Yo me voy a desmutear porque en realidad me muteo voluntariamente porque estoy acá en casa y no quiero que los niños entren como ya ha pasado, ¿no? Ahora parezco muteado, no sé si alguien me muteó. Bueno, No. Espero que sea. ¿No? Está. No, te escuchamos. Lo mío igual va a ser muy breve, son unas meras palabras de bienvenida y de agradecimiento a Carolina, porque como muchos de ustedes deben saber, nosotros tuvimos a inicio de año un ciclo de letras uruguayas muy interesante con apoyo del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay y varios sponsors y colaboradores más. Y esta sesión de hoy que hoy nos aglutina forma parte de un ciclo paralelo, que es el ciclo de literatura latinoamericana. Por lo cual agradezco a Carolina por habernos incluido. Detrás, que habla de la identidad, habla de la literatura. Ok, ahí va. Por habernos incluido en este programa regional geográfico y sobre todo por habernos dejado para el final, de lo cual lo tomo como un broche de oro, subjetivamente. Ok, se me mutea solo. Pero también agradezco a Juan Fernando, con quien ya hemos tenido varias sesiones anteriormente, pero este año todavía creo que no habíamos coincidido. Está bueno volver a tenerlo y ahora escucharlo a hablar sobre la vida y obra de un escritor muy carismático y muy icónico de la literatura uruguaya. Y me gusta también saber que Carolina eligió un autor con el cual yo personalmente lo conocí como parte de quizás Juan Fernando esto lo sabe, pero Feliberto Hernández forma parte de la planilla obligatoria de literatura en el liceo uruguayo, Si uno estudia quinto humanístico, tiene que estudiar obras de Feliberto Hernández, entonces de alguna manera me siento como retrotrayendo a otra época de estudiante, lo cual está bueno. Todavía no tengo claro muy bien por dónde va a encarar la charla Juan Fernando, pero seguramente va a ser interesante el enfoque y el approach que haga. Y lo último que quiero mencionar es que ya estamos trabajando, vamos a pasar un chivo no muy concreto, pero ya estamos trabajando para un ciclo de literatura uruguaya en 2023. Muchos detalles van a conocer en breve. Vamos a llamarle un ciclo de literatura uruguaya 2.0, que está muy de moda las cosas. Así que nada, esta es una historia que nació allá hace casi 2 años, ¿no? Creo que Inspiradas está por cumplir
Cumplimos 2 justamente. años, acabamos de cumplir Fue 2 como una años. iniciativa, digamos, casi que esporádica o individual y se ha transformado en algo mucho más regular y grande y nos congratula formar parte de esto. Muchas gracias a todos por haberse conectado y por el interés. Y bueno, y si alguno tiene además sugerencias para futuros eventos, voy a acercarlas tanto a Carolina como al consulado, sin duda. Soy todo oídos, me muteo, digamos. Muchísimas gracias Daniel. La verdad que con Juan veníamos teniéndole, como decimos en Argentina, teniéndole ganas a Felisberto Hernández hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, y la verdad que es una alegría enorme, enorme estar hoy acá con esta presentación de Felisberto. Y les cuento que este recorrido por la obra de nuestro querido Felisberto la vamos a hacer de la mano de nuestro querido poeta Juan Fernando García. Para los que no lo conocen, Juan ha publicado varios libros, es escritor, poeta, profesor universitario, nacido en Necochea, Argentina, publicó La Arenita, Todo, Ramos Generales, Morón, Sobre el Carapachay, Temporales, Frente al Bosque de Pinos, y recién salidito del horno, recién el libro Charo, que lo acaba de publicar la editorial Salta al Pez, y tuvo una presentación en el CCK la semana pasada preciosa, así que para los que están en Argentina, corran a comprarlo porque vale la pena. Es además editor del proyecto Muchos Libros Felices junto a Faya Muggeri. En el 2003 estuvo haciendo su residencia acá en Banff, la residencia artística. Desde 1995 dicta talleres de lectura y escritura en ambos ámbitos oficiales y privados, y ha sido jurado de premiación en el género de poesía del Fondo Nacional de las Artes, y realiza colaboraciones de literatura y arte que aparecen periódicamente en un montón de medios. Ha sido aparte el curador del espacio de diversidad sexual y orgullo y cultura del espacio Orgullo y Prejuicio de la Feria del Libro de Buenos Aires este año 2022, donde tuvieron una enorme cantidad de visitantes y de actividades preciosas, y desde el 2020 nos acompaña en estos recorridos que hacemos en Inspiradas, ayudándonos a recorrer nuevas lecturas, nuevas literaturas. Gracias, Juancito de mi alma, por estar acá. Les pedimos que se muteen, por favor, a todos, para así podemos tener la grabación sin interrupciones. De todos modos, como siempre, el chat va a estar abierto y después vamos a tener tiempo de hacer preguntas. Ahora sí, Juancito, el micrófono es todo tuyo. Bueno, Caro, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Acá buenas noches, desde Buenos Aires. Por supuesto a todas y todos quienes están inspiradas. Daniel Cadenazzi, muchas gracias por esta posibilidad. De volver a Uruguay, ¿no? Vuelvo a Uruguay donde nunca he estado, como el poema de Borges que dice, vuelvo a Junín donde nunca he estado. No, en Uruguay yo he estado, pero es como volver a Uruguay de esta manera, con Felisberto. No tenía el dato ese, aunque podríamos suponer que digo, el dato pedagógico de Felisberto, pero me gusta saber que tiene ese lugar. Podremos... voy a desandar un camino al que no llego solo por intuición, sino porque ha habido, la verdad que la obra de Felisberto Hernández en la Argentina ha tenido mucho eco crítico, ¿no? Así que, quiero decir, no llego por un tanteo, aunque he llegado a mucha literatura uruguaya por intuiciones, pero en el caso de Felisberto es una presencia también dentro de lo que podemos llamar el canon de la literatura rioplatense. Así como en aquella charla primera, una de las primeras donde aparecía Horacio Quiroga, y después las poetas uruguayas, y con tantos autores que tenemos que hablar de verdad, casi como una cuestión geopolítica de literatura rioplatense. Sería muy injusto para Felisberto y para nosotros hablar solo de literatura uruguaya o solo de literatura argentina. Me parece que, además, yo voy a terminar mencionando qué autores de la literatura argentina, para mí, subrayo el para mí, qué autores han de alguna manera tomado a Felisberto como una influencia. Pero voy a hablar de autores
mayores, por lo cual la influencia a veces hay que rastrearla leyendo esas obras a lo largo del tiempo. Pero bueno, estoy muy contento, muy feliz porque es una escritura que me acompaña hace muchos años. Primero, además, quiero decir algo, me encanta ver muchas caras que nos acompañan, Caro, hace más de 2 años, además de nuestro club de lectura, por supuesto, las chicas que ya son mis amigas, y también gente de todos lados, porque veo, especialmente yo voy a saludar a Virginia Russo desde Rosario, una amiga que entró ahí, que ahí está saludando, así que disculpen haber particularizado el saludo, pero me encanta verlos por ahí. Así que espero que... Yo voy a hacer un recorrido por la vida y por la obra. Como ustedes saben, estas charlas parten de una generalidad que tiene que ver con que seguramente acá, así como Daniel lo tuvo como lectura obligatoria, habrá quienes no conocen a Felisberto Hernández, quienes nunca lo leyeron. Por lo tanto, vamos a hacer una aproximación por la vida y la obra, porque es una vida muy particular, breve, 60 y pico de años vivió, 62 años vivió, dejó una obra riquísima, pero una obra pequeña, mensurable, digo yo, cuando uno puede leerlo, digo, cuando ocupa un tomo, digamos, ¿no? Es que uno puede leer una serie de cuentos y algunas novelas y algunos cuentos más breves que conforman un solo volumen, digamos, podría mostrar este volumen. Está completa editada la obra de Felisberto. Digo, es una lectura apasionada, ¿no? Un narrador que es un distinto. Esto lo voy a subrayar, es un distinto, y con eso, a pesar de eso, y además de eso, constituye, creo yo, dentro de la literatura rioplatense, una isla, una particularidad, que no se parece, aunque podríamos encontrar punto de contacto, a nada de lo que se ha producido, por lo menos en su contemporaneidad, en un momento de explosión de las vanguardias, por ejemplo. Ahora voy a entrar al contexto, pero digo esto general. Entonces, también digo esta marca de la literatura rioplatense para ver cómo se ha hecho esa lectura acá en el país, y además cómo seguramente sigue siendo un autor central en un montón de tesis doctorales o de licenciaturas, ¿no? Digamos, en las carreras de humanidades. Yo lo voy a mostrar ahora, lo iba a mostrar al final, pero para mí hay, por lo menos hay un libro, hay un estudio fundamental de Noemí Ulla, pero que no lo tengo, entonces no lo puedo mostrar, pero sí hay 2 estudios que para mí en mis comienzos como lector de Felisberto, allá a mis 20 y pico de años. Hace poquito. Sí, claro. Está este libro de otro gran escritor uruguayo, a quien yo admiro, respeto y quiero, porque tuve la posibilidad de conocerlo hace varios años, que es Roberto Echavarren. Roberto Echavarren, este es un estudio precursor de la obra de Felisberto Hernández, que se llama El espacio de la verdad, práctica del texto en Felisberto Hernández. Es digamos, tiene un estudio textual, digamos, hay mucho análisis de los textos, pero ese es un estudio precursor editado en Buenos Aires, en Editorial Sudamericana, de los 80 este libro. Y otro libro de los 90, que es de un profesor universitario importante en la carrera de letras acá en Filosofía y Letras, que es Jorge Panesi, un libro que se llama Felisberto Hernández. Este es un ensayo también de mucho análisis textual en la línea de Echavarren unos años después. Se llama Solo Felisberto Hernández. Eran una serie de charlas que dio Panesi, Jorge Panesi, profesor emblemático, sobre la obra de Hernández hace también a principios de los 90. Lo Juan, mostré ahora. disculpa, para los que es la primera vez que se conectan, nosotros al final de la charla, aparte de que quede esto grabado, mandamos las tapas y la información de cada uno de los libros que menciona Juan. Así que no se preocupen, que van a tener toda la información al final de la charla. Ahora sí, perdón. No, y esta mención de cómo ha llegado a esta costa también Felisberto, después lo quería reponer con eso que les decía, qué escritores me parece que han seguido esa línea de alguna manera. Vamos a hacer una entrada por la biografía, que nos muestra a un personaje bastante activo, ¿no? Pero al que hay que describir, más que como escritor, o solamente como escritor, un escritor artista, un escritor pianista, dice Echavarren, una categoría que me gusta, escritor-pianista. Digo, el periplo de un artista, aunque todo su trayecto sus comienzos como pianista, luego terminan
abruptamente o por lo menos podríamos pensar en un proceso que decantó, pero abruptamente porque se va a dedicar a la literatura, ¿no? Este señor Felisberto Hernández nació en Montevideo en 1902. El hijo de una familia, podríamos decir, más o menos acomodada, digo, no hay grandes conflictos económicos en esa casa, digo, comerciantes, trabajadores, inmigrantes, una posición más o menos cómoda, y a sus 9 años empieza los estudios de piano con Celia Moulier y luego con Guillermo Collier, que eran nombres más encumbrados dentro de la cultura montevideana, y Clemente Collin. Este nombre, para quienes no conocen nada de la obra, les pido que lo recuerden, pero para quienes conocen algo de la obra de Felisberto, este nombre por supuesto lo asociamos directamente con una de sus obras, con su primera novela, que es también lo que inaugura la escritura, lo que llamamos la escritura memorialista. Después vamos a volver sobre este concepto de la escritura memorialista, es decir, la memoria recreada, por supuesto, porque la memoria, nada de lo que digamos de Felisberto es taxativo, digamos, hablamos de literatura y siempre hay alguna categoría que la ponemos en duda, esta también, y sobre todo hoy que se habla tanto de literatura del choque o literatura o la autoficción, bueno, esto en los años 30, Felisberto lo estaba practicando. Por los tiempos de Clemente Collin, justamente es su primera novela. Antes de este libro, que es del 42, Felisberto va a tener va a publicar algunos textos, que después se los voy a mencionar, pero son breves, son como, hoy los llamaríamos fanzines, porque eran pocas hojas, era un cuento que él en sus giras hacía imprimir, y bueno, por eso el libro sin tapas, porque él no tenía tapas para hacerlo, entonces le puso libro sin tapas, ¿no? Bueno, pero vamos a este nombre, por los tiempos de Clemente Collins. Imagínense la época, estamos hablando de los años 20, va a tocar en los cines, va a musicalizar las películas para ganarse la vida, va a poner un pequeño conservatorio y va a dar conciertos que lo van a volver más o menos conocido en la región, digamos. Ahí vuelvo al Río de la Plata, digamos, va a tener algunas representaciones acá en la provincia de Buenos Aires, digamos, se va a volver un personaje más o menos conocido, y dicen los biógrafos, que el último concierto justamente lo va a dar acá en Buenos Aires, en 1939. Y ya en 1942, lo que se desliza de los estudios biográficos es que abandona el piano porque quiere dedicarse a la literatura. No ha dejado de escribir en el mientras tanto, digamos, ¿no? Entre los conciertos, podríamos pensar hasta la manera, una práctica de escritura que tiene una particularidad, que después vamos a ver cómo él mismo define, pero es una escritura particular que tiene una particularidad también en el modo en el que se produce. Entonces, ese último concierto en Buenos Aires, en 1942, vende el piano, y también es cuando empieza, a partir de 1942, mencioné por los tiempos de Clemente Collin, cuando empieza su productividad, su tiempo más productivo en relación con la literatura, con la escritura. Aquí se produce un giro, en estos años se produce un giro, y también donde va a producir lo mejor de su obra, el grueso de su obra, porque hasta el año 64 después no va a producir tanto, pero sí va a reescribir, ¿no? Y eso es un método, ¿no? La reescritura es una constante y marca también un tipo de relación con sus textos. Hay algunos textos que quedaron inéditos a la hora de su muerte, pero que también quedaron justamente por ese proceso que lleva en los libros. Pero los años 40 son años muy importantes para Felisberto. Hablamos del contexto de las vanguardias, ¿no? Acá en la Argentina Borges ha traído el ultraísmo, digamos, para pensar alguna relación con esta zona. Girondo también está ahí a la picota, y Girondo es un personaje interesante porque conoce a Felisberto,
De Borges no sabremos si hay algún tipo de comentario, no lo encontré yo porque busqué algo que pudiera relacionar, pero sí Girondo. Girondo va a promover la edición de Nadie encendía las lámparas en Buenos Aires, digamos. Tiene conocimiento de su obra. Claro, ellos se conocen en París con Girondo. Claro, ahí como, exacto, en el periplo de los 2 años que él está en París, posiblemente hay instancias de también, o de Susana Soca, o de Jules Supervielle, digamos. Vamos a volver a nombrar estos personajes. Jules Supervielle, sobre todo, que es importante en la carrera y en la relación de Felisberto con la literatura. Pero hay un nombre que sí es particular para la historia cultural uruguaya, que es Carlos Vaz Ferreira, ¿no? Este filósofo, figura central de los primeros años, podríamos decir el primer tercio del siglo en Uruguay, en los años 20-30, va a ser también como una especie de maestro formador, una pedagogía particular. Entonces ahí se pueden reconocer, si bien es muy difícil de reconocer las influencias en Felisberto, esto es un detalle importante, ¿no? Pero sí, digo, porque ahí es donde viene su particularidad, pero sí, va Ferreira le va a mostrar el panorama de la literatura contemporánea del siglo XIX entre Berzón, el filósofo Henri Berzón, y Proust, digamos, ¿no? Hablaba de literatura memorialista. Bueno, hay algo de estos autores que seguramente hicieron eco, sobre todo la obra de Berzón, en Felisberto. Y justamente para los contemporáneos de Felisberto, digo, los contemporáneos cercanos alrededor de la figura de Bá Ferreira, este es un momento, un capítulo importante de la pedagogía profunda e integral, que, como dice Echavarren. Entonces es importante esta figura. Digo, nosotros tenemos a un artista contemporáneo en una diferencia de años, de quizás 10 años, que es Macedonio Fernández, que es también un escritor. Nosotros lo podríamos llamar nuestro escritor filósofo, ¿no? Una obra particular también la de... Y que en algo se parece a la obra de Felisberto. Sin la carga ficcional, creo, ¿no? Sino la idea de la obra como una especie de discurrir del pensamiento, ¿no? Vamos por ahí, ¿no? Esta idea de escritura-pensamiento está en ambos, ¿no? Para poner un contemporáneo que produce una obra diferente también en nuestro país. Justamente esta idea de la escritura-pensamiento es lo que desarrolla en sus primeros cuentos. Voy a volver a nombrarlos después, pero en la primera producción, que va del año 25, un niño de 20, hasta el año 33 más o menos, ¿no? Yo hablé del libro Sin tapas, bueno, después mencionar otro. Lo que es interesante es cómo las vanguardias que habían llegado del Río de la Plata vía Girondo o Borges, no hacen mella. Y no porque sea una escritura clásica, sino que está tocando otra cuerda, Felisberto. Y eso me parece interesante. No está imbuido del envión de la vanguardia y de la idea de ruptura. No, para nada. Creo yo, digo, que tiene una vocación más intelectual, que la de solo ser el escritor o el pianista, ¿no? Y eso me parece que, digo, en estos años de formación, estoy hablando en los años 20. Otros personajes cercanos a Felisberto son el doctor Alfredo Cáceres, que es un personaje también vinculado a la medicina y a la psicología. Es de quien va a recibir las lecturas de Freud, clases de psicología. El pintor Joaquín Torres García, que seguramente todos conocen, y si no conocen alguna obra de Joaquín Torres García, es además quien acompaña y ayuda a que, por ejemplo, en el año 42, Felisberto pueda editar o pueda imprimir Por los tiempos de Clemente Colin. Y otra figura importantísima, como ya lo nombré antes, es el uruguayo francés Jules Supervielle, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, Jules Supervielle va a permanecer un tiempo en Montevideo y va a ser una figura importante porque ya era ustedes saben que
quizás haya más, y Daniel me puede corregir, pero digo, hay 3 escritores, y los uruguayos lo reconocen, lo mencionan, digamos, lo homenajean. Hay 3 escritores que comparten, digamos, nacionalidad, 3 escritores muy importantes entre el siglo XIX y el siglo XX, que comparten la nacionalidad franco-uruguaya, ¿no? Que es el conde de Lautréamont, Isidore Ducasse, el conde de Lautréamont, Jules Laforgue y Jules Supervielle, ¿no? De estos 3 escritores que han dejado una obra magnífica. Bueno, Jules Supervielle tiene una cercanía. También Jules Supervielle atentamente ha sido traducido en la Argentina, la revista Sur publicaba en la revista Sur, digamos, una figura importante, y voy a nombrar, a mí me gusta mucho Jules Supervielle, y entonces fui a mi biblioteca a buscar qué tenía de Jules Supervielle, y tengo un librito muy bonito que justamente se llama Uruguay. Es una perlita. Qué hermosa Una perlita. perlita. Y la foto de tapa, que es bastante mala, y esto sí le pregunto a Daniel, es un monumento erigido en Montevideo, dice, en memoria de Ducasse, del conde de Lautréamont, de Laforgue y Supervielle. ¿Dónde está? ¿Sabés dónde está emplazado esto en Montevideo, Daniel? Es igual No, te imposible de soy ver, ¿eh? sincero, no. No, No, bueno, lo googleamos, porque no me di cuenta de buscarlo, pero bueno, este es un libro, digamos, sí, allá dice, a ver, alguien allá lo va a mencionar, Graciela. No la escuchamos a Graciela. Al costado del Teatro Solís, tengo entendido que están. Qué bueno. Qué buen dato. Muy bien. Hay que Gracias, corroborarlo. Graciela. Ya. Bueno, y este librito habla un poco de los recuerdos y remembranzas sobre Uruguay. Qué hermosa la obra de Supervielle. Bueno, una figura muy importante. Les leo algo que le escribe Supervielle a Felisberto. Le dice, usted encuentra la originalidad sin tener que buscarla por una tendencia espontánea hacia lo profundo. Tiene un sentido innato de lo que un día será considerado como clásico. Sus imágenes son siempre significativas y como responden a una necesidad, están siempre prontas a grabarse en la mente. Es un hermoso juicio, porque establece ciertas coordenadas, además, ¿no? Y que van a hacer eco, por supuesto, en Felisberto. Le habla de originalidad y necesidad, de novedad y clasicismo, ¿no? Esta amistad igual no va a verse en términos de influencia, pero sí va a volverse una referencia directa para Felisberto. Va a guiarle los cuentos, va a esperar siempre el juicio o el comentario de Supervielle, aunque no va a hacer una influencia, quien por supuesto ha leído. Pero a mí me parece muy interesante esto. Yo creo que esa visión de Supervielle de verlo como un clásico, de esas obras que nacen para clásico, que no es una característica como un salvo de los grandes escritores, que tienen, digo, en su antecedente se vislumbra algo por lo raro, por lo distinto, y no por la necesidad de originalidad en el sentido justamente de la vanguardia, pero que tiene un viso que uno puede vislumbrar los clásicos. Sirvió también a los jueces. A los jueces de Jules. Me gustan un poco, lo puedo decir ya a esta altura después de 2 años, me gustan cuando se filtran esos audios que nada tienen que ver. Puedo pensar que están diciendo algo de... Bien, en 1947 vamos a hacer un salto. Igual, espero que no se aburran, pero yo intento contar esta biografía, que es bastante breve, con estos aspectos que hacen a la obra, ¿no? En 1947 se va a editar en Buenos Aires Nadie encendía las lámparas. Y va a ser Oliverio Girondo uno de los que promueva, ya Girondo es un figurón en la literatura argentina, digo, ya promueve a nuevas generaciones también, digamos, está cerca de los escritores más jóvenes también, digo, tiene un interés por
por editar lo nuevo, aunque es un poco más grande, digo, tiene, no sé, digamos, 15 años más que Felisberto, un poco menos quizás, ¿no? Pero es alguien que promueve, no es que pone la plata, no, digo, pero promueve que se lo edite en Buenos Aires, en la editorial sudamericana, Nadie encendía las lámparas. Entre el 46 y el 48, estamos hablando de una fecha en el medio, pero entre el 46 y 48 va a permanecer en París, donde va a hacer, traba amistad con Susana Soca, también una escritora que para nosotros es una dedicatoria, digo, para los que no sabemos mucho de la historia, digo, de la literatura uruguaya, pero es una figura muy vinculada a nosotros por Borges, que le ha dedicado algunos de sus textos más emblemáticos, y digo, yo no me acuerdo la calle, pero hay justamente ahí en la paralela de la 18, cerca del Solís, hay una placa que recuerda dónde vivió Susana Soca en Montevideo, ¿no? Ahí también tendrán los uruguayos el dato, pero recuerdo haber visto esa placa. Y tiene una revista, es la editora en París de una revista que se llama La Licorne, que es como una referencia cultural importante también, porque pero desde su estancia en París da cuenta de lo que está pasando en su país. Ella va a ser una promotora de su obra, le encanta la obra y entonces aprovecha ese lugar en París para difundirla, e intenta traducir algunos cuentos. No tiene mucho éxito, no le va tan bien a Felisberto. Y esto provoca en él algo que es como cierto dolor, ¿no? Él esperaba hacer una Un carrera bajón. también que le permitiera. Un bajón, sí. Un bajón, Claro, pobre no, Felisberto. después con los años sí, porque va a llegar a Italia a través de. Pero digo, ya no lo va a ver. Él creía, creo yo, digo, también que le iba a ir. Esa falta de reconocimiento no le hace bien. Y entonces también empieza a menguar su producción. Por eso yo decía, es en los años 40, pero recién hasta los 60, donde publica La Casa Inundada, se lo pasa corrigiendo, no logra, ¿no? Fraguar lo que para él era esos cuentos, o bueno, deja una novela inconclusa también, ¿no? Entonces vuelve a Uruguay, vuelve a sobrevivir con trabajo de empleado público, la verdad que como no encuentra ahí la manera de sobrevivir. Pero esto que yo marco como si fuera solamente una característica, creo que constituye esa idea de la reescritura, cierta característica profesional, entre comillas, digamos, lo que hace a su profesión, ¿no? Una insistencia casi como maniática en la reescritura, que a ojos de los críticos no parece que perfeccionara la versión. No es que la nueva, sino que parece una especie de gesto juvenil, podríamos decir, eso que había alguna vez mencionado él como escribir para que sepan el proceso de mi pensamiento, decía él, ¿no? Para que sepan el proceso de pensamiento, como si la escritura pudiera hacer eso, y que eso que va a buscar en las reescrituras, en las versiones, sea poder volver a ese halo juvenil, digamos, ¿no? Felisberto va a morir en 1964, y ahí sí comienza otro derrotero de su obra, ¿no? La edición de la narrativa completa, varias antologías, algunas internacionales, como es la antología que prepara Italo Calvino en italiano, y bueno, y algunas otras ediciones, ¿no? Antologías importantes como la de la Biblioteca Ayacucho, que es esta que mostré, no sé si mostré al principio, que tiene el prólogo de Calvino, que tiene una carta de Julio Cortázar, como alguien que no conoció, pero un gran admirador, y que uno podría reconocer también en Cortázar, hay algo de Felisberto. Pero les voy a pedir, voy a compartir pantalla, y vamos a leer juntos ese textito breve y tan crucial, que es la explicación falsa de mis cuentos. ¿Puedo compartir? Puede pantalla? compartir, caballero. Perfecto. Este texto se les envía. Ese ya lo enviamos, mi amor. Ya lo enviaron, perdón. Eso. No. Vamos a ver. Explicación, texto brevísimo, pero que no hay antología, selección de Felisberto que no lo incluya, porque justamente es como si dijéramos cómo escribí mis cuentos. Pero bueno, parte de una falacia
la explicación falsa de mis cuentos. ¿Lo ven bien ahí? Sí. Bueno, si no lo tienen. Obligado o traicionado por mí mismo a decir cómo hago mis cuentos, recurriré a explicaciones exteriores a ellos. No son completamente naturales en el sentido de no intervenir la conciencia. Eso me sería antipático. No son dominados por una teoría de la conciencia. Esto me sería extremadamente antipático. Preferiría decir que esa intervención es misteriosa. Mis cuentos no tienen estructuras lógicas. A pesar de la vigilancia constante y rigurosa de la conciencia, esta también me es desconocida. En un momento dado pienso que en un rincón de mí nacerá una planta. La empiezo a acechar creyendo que en ese rincón se ha producido algo raro, que podría ser, pero que podría tener, porvenir artístico. Sería feliz si esta idea no fracasara del todo. Sin embargo, debo esperar un tiempo ignorado. No sé cómo hacer germinar la planta, ni cómo favorecer, ni cuidar su crecimiento. Solo presiento o deseo que tenga hojas de poesías, o algo que se transforme en poesía si la miran ciertos ojos. Debo cuidar que no ocupe mucho espacio, que no pretenda ser bella o intensa, sino que sea la planta que ella misma esté destinada a ser y ayudarla a que lo sea. Al mismo tiempo, ella crecerá de acuerdo a un contemplador al que no hará mucho caso si él quiere sugerirle demasiadas intenciones o grandezas. Si es una planta dueña de sí misma, tendrá una poesía natural, desconocida por ella misma. Ella debe ser como una persona que vivirá no sabe cuánto, con necesidades propias, con un orgullo discreto, un poco torpe y que parezca improvisado. Ella misma no conocerá sus leyes, aunque profundamente las tenga y la conciencia no las alcance. No sabrá el grado y la manera en que la conciencia intervendrá, pero en última instancia impondrá su voluntad y enseñará a la conciencia a ser desinteresada. Lo más seguro de todo es que yo no sé cómo hago mis cuentos, porque cada uno de ellos tiene su vida extraña y propia, pero también sé que viven peleando con la conciencia para evitar los extranjeros que ella les recomienda. Es hermoso. Es muy bueno. Es una belleza. Pero bueno, ahí tienen toda una estrategia, por supuesto, también discursiva, digamos, ¿no? Pensar en una explicación falsa de los cuentos que no dejan de ser una ficción, digamos, falso en el sentido de lo que la ficción propone. Entonces, hay un juego ahí, digamos, de justamente, digamos, esto que decíamos, de la idea del pensamiento y de cierta lógica del pensamiento, de la que deja apartado, y que el cuento es como una planta. Y una planta que crece dentro suyo, aunque no parezca, ¿no? Es interesante el juego ahí, la metáfora de esa planta y de la autonomía, y como si la escritura fuera autónoma, ¿no? De ese pensamiento, que solo hay que cuidar que no se vaya de madre la planta, ¿no? Medirla, controlarla, que no se vaya por ahí. Es una hermosa explicación de cómo construye su obra, ¿no? Esa explicación falsa. ¿Eh? Bien. Eso es como un chiste, ¿no? La explicación falsa, como redoblar la apuesta. Yo había puesto esto, ¿no? Como si el gesto escritural fuera ajeno a su labor intelectual, como si le creciera esa planta que también le es ajena. Pero a su vez es el motor de la imaginación, porque esa planta la arma, la sostiene, la alimenta para que tenga todo lo que tiene que tener, ¿no? Unas hojas de poesía, dice por ahí, ¿no? Pero que siempre tiene que ver con la mirada, ¿no? Esa obra requiere de una mirada particular, ¿no? No de otra cosa. El modo de ver, diría, los modos de ver que dice Berger, ¿no? Para un lector de la obra de Felisberto que no haya pasado por este prologuito, por supuesto que lo que estamos hablando, ese universo que es casi fantástico, porque esa planta pareciera que nace de su cuerpo y es ajena, es puro territorio de lo fantástico, no de la fantasía, sino de lo fantástico, seguramente no le es ajeno, ¿no? Pero también yo digo, en la obra toda de Felisberto sí podríamos transitar
el corrimiento, o asistimos al corrimiento de lo que podríamos llamar esa escritura memorialista, ¿no? Ahora como lo mencioné, hacia lo que podríamos decir la pura ficción, aunque digo pura ficción en términos muy generales porque también hay elementos autobiográficos que intercalan, pero justamente para dar cuenta de esa, quizás de lo que él toma, aparecen pianistas, aparecen conciertos, aparece un mundo bastante llano, digamos, y como pueblerino en ese sentido, en el sentido llano, digamos, ¿no? Digo, es algo que expone ahí, ¿no? No tiene un sentido peyorativo, ¿no? Y por supuesto que todo ese universo también, como les decía, está investido de las experiencias personales y de un universo muy, muy original que descree el realismo en su forma más pura también, ¿no? O por lo menos muestra las fronteras del realismo, eso que se impone en el medio de una escena y que uno no sabe, o uno, digo, el protagonista, o es indolente, o no, digo, o no sucumbe el mundo, digamos, ¿no? Esa pendulación entre lo fantástico y lo maravilloso. Bueno, Creo que también pone... ahí en Nadie enciende la lámpara, hay una frase que dice, yo no quería oír el cuento porque me hacía sufrir el esfuerzo de aquel hombre persiguiendo palabras. Esa imagen me quedó, o sea, el hombre persiguiendo las palabras, es preciosa. Absolutamente. Yo pensaba, digo, hay una definición muy clásica del género fantástico que es, digamos, como para diferenciarlo de otros géneros que parezcan, el fantástico irrumpe en el cotidiano, digamos, en una escena de realidad y a quien le ocurre el hecho no puede diferenciar o no puede, sí, no puede diferenciar entre o no puede optar, perdón, entre una explicación racional o no racional. Entonces, el fantástico está en el medio, digamos. Y a su vez también se roza con el relato maravilloso, que es justamente la pura explicación no racional o irracional, ¿no? Los cuentos de hadas son justamente el género maravilloso. Les ocurre lo que ocurre, ¿no? Creo que hay algo por eso hablaba del corrimiento del fantástico, que es el sello que se le pone inmediatamente a la literatura de Felisberto Hernández, pero tampoco es un fantástico puro, ¿no? Incluso, digo, como en sus cuentos más fantásticos, siempre lo está corriendo un poco hacia esa situación que podríamos llamar que tiene que ver más con lo maravilloso, que es, al personaje le ocurre porque naturalmente ocurre eso, ¿no? O al que mira de afuera es al que le resulta eso extraño, ¿no? Bueno, una diferenciación sutil también para leer también desde ese lugar, desde ese corrimiento, porque para la base del fantástico es la realidad, entre comillas, ¿no? O el realismo, digamos, en cuanto a género. Y entonces, justamente en esa deriva, en ese pendular entre lo fantástico y lo maravilloso, todo cobra un cariz particular en los relatos. El tiempo, los objetos, los lugares, ¿no? En esa cotidianidad aplastante, pueblerina, lo que irrumpe justamente corre el marco de la realidad vivida. El cuento, ahí tienen Nadie encendía las lámparas, que es un buen ejemplo, que si quieren, si no lo leyeron, podemos terminar leyendo ese cuento. Vuelvo un poco a su obra para volver a mencionarlos, para que nos queden estos títulos, porque son poquitos. En el periodo anterior a 1940, esto que les decía, imprime en el interior unos cuadernillos, ¿no? Que no llegan a ser libros. El cuento impreso y armado como un fanzine, decía yo al principio, ¿no? Fulano de tal, del año 25, el libro sin tapas, 1929, literal, sin tapas, La cara de Ana del 30 y La envenenada del año 31. Luego, ese salto de 10 años, 10 años en los que no deja de producir, por los tiempos de Clemente Colling, del año 42, al que le van a seguir El caballo perdido en el 43, Nadie encendía las lámparas en el 47, que mencionamos que se editó acá en Buenos Aires, Las hortensias, uno de sus cuentos más celebrados, y La casa inundada. Las hortensias es del 49 y La casa inundada del 60. Miren este salto del 49 al 60, que se pasa reescribiendo, corrigiendo, haciendo nuevas versiones. Y al que hay que sumar un relato, una novela inconclusa, y
por supuesto aparece póstumamente, que es Tierras de la Memoria, esa novela inconclusa, que comparte con los tiempos de Clemente Colin algo de ese marco autorreferencial, la anécdota privada, podríamos decir, el recuerdo como el motor de la narración y el despliegue justamente de su pensamiento. Para muchos críticos o para lectores fanáticos como César Aira, Tierras de la Memoria es quizás su mejor, o en ese libro está lo mejor de Felisberto Hernández. Esto lo dice Aira. Y hay una frase de ese periodo anterior a su muerte, por supuesto, que dice, lo dice Felisberto, observo que cada vez escribo mejor, lástima que cada vez me vaya peor. Igual, él abandona el piano en la década del 40, ¿no? Lo abandona de forma profesional, como de su vehículo de subsistencia hasta cerca de los 40 años, ¿no? De sus 40 años. Pero ese mundo sonoro está presente en muchos relatos, muchas escenas de sus cuentos, con variaciones, ¿no? Como si fueran, variaciones de la misma ejecución, podríamos decir. Ese recuerdo sonoro, ese eco sonoro que aparece en los cuentos. Y claro, y esas variaciones también tienen que ver con las reescrituras, con cómo se sobreimprimen las escrituras, las reescrituras, las nuevas versiones, ¿no? Son versiones de diversa intensidad y altura, pero que justamente se ven todo el tiempo en esta prosa tan singular. Voy a compartir pantalla a través de un texto que después le va a mandar Caro, que es algo de lo que dice Italo Calvino sobre la prosa de... Este es un prólogo de Calvino a la edición italiana, ¿no? Entonces voy a hacer un... Después van a tener el texto completo, pero voy a hacer una selección. Me tengo que fijar acá en el libro, porque es muy lindo lo que dice Calvino sobre... Perdón. Ahí, quería compartir y quedé como a mitad de camino, me parece. ¿No? Ahí está. Ahí va. ¿Se ve? ¿No se ve? Perfecto, Juan. Se ve perfecto. Perfecto. Las zarabandas mentales de Felisberto Hernández. Tuve que volver pues me había olvidado que era zarabandas, que es un baile, ¿no? Suena a otra cosa zarabandas, pero ¿no? Las zarabandas mentales de Felisberto Hernández. Ahí lo tienen, ¿eh? Las aventuras de un pianista sin dinero, en donde el sentido de lo cómico transfigura la amargura de una vida tejida de derrotas, son el punto de partida de los relatos del uruguayo Felisberto Hernández. Basta que comience a narrar las pequeñas miserias de una existencia que se ha desarrollado entre las orquestas de los cafés de Montevideo y las giras de concierto por los villorrios de provincia del Río de la Plata, para que se amontonen sobre sus páginas los gags, las alucinaciones, las metáforas, en donde los objetos toman vida como las personas. Pero este es solamente el punto de partida. Lo que desencadena la imaginación de Felisberto Hernández son las invitaciones inesperadas que abren al tímido pianista las puertas de mansiones misteriosas, de quintas solitarias, en donde habitan personajes ricos y excéntricos, mujeres llenas de secretos y neurosis. Me voy a ir un poquito más abajo, ¿eh? Felisberto Hernández es un escritor que no se parece a nadie, a ninguno de los europeos y a ninguno de los latinoamericanos. Es un irregular que escapa a toda clasificación y a todo encuadramiento, pero que se presenta a la primera ojeada sin ningún riesgo de confusión. Sus relatos más típicos son aquellos que gravitan sobre una complicada puesta en escena, sobre un ritual espectacular que se desarrolla en el secreto de un extraño espacio.
un patio inundado sobre el que flotan bujías encendidas, un pequeño teatro de muñecas tan grandes como mujeres, colocadas en posiciones enigmáticas, ahí reconocemos a las hortensias, ¿no? Una galería oscura en donde se debe reconocer al tacto objetos que provocan asociaciones de imágenes y de pensamientos. Si el juego consiste en adivinar la historia representada por la escena de las muñecas, o en reconocer lo que está puesto sobre la mesa de la galería oscura, lo que cuenta para la emoción de los participantes no son tanto esos quiz inocentes, sino los incidentes fortuitos, los ruidos que se superponen, las premoniciones que se presentan a la conciencia. La asociación de ideas no es solamente el juego predilecto de los personajes de Felisberto, es la pasión dominante y declarada del autor y es también el procedimiento según el que se construyen sus relatos, al entrelazar un tema con otro como en una composición musical. Y se diría que las más habituales experiencias de la vida cotidiana ponen en movimiento las más imprevisibles zarabandas mentales, mientras que los caprichos y las manías que exigen una premeditación completa y una elaborada coreografía no tienden a otra cosa que a evocar olvidadas sensaciones elementales. Felisberto anda siempre en busca de una analogía que ha emergido durante un instante en el rincón más retirado de sus circuitos cerebrales, de una imagen que anuncia de antemano la correspondencia de otra imagen algunas páginas más adelante, de una aproximación incongruente que le sirve para obtener una sensación muy precisa y para alcanzarlas debe aventurarse sobre pasarelas arrojadas sobre el vacío. De la tensión entre una imaginación muy concreta que sabe siempre lo que quiere y el discurso, siempre a tropezones, nace una sugestión comparable a de los cuadros de un pintor ingenuo. Hago un saltito y ya termino. Lo que más sorprende en su escritura es la forma de darnos el carácter físico de los objetos y de las personas. Una cama deshecha, por ejemplo, o la cabellera de una muchacha. Otra muchacha que va a comenzar a declamar un poema. Las sensaciones provocan ecos visuales que continúan repercutiendo en el espíritu. Se establece una misteriosa correlación entre la imagen de un piano y la de un gato negro. Aquí es solamente metafórica, mientras que en otro relato se materializa en un gag, casi chaplinesco, de un gato que atraviesa la calle. Ahí estamos. Hermoso el texto de... Una hermosa lectura de Calvino. Ustedes saben que Calvino tenía una relación muy particular, a partir de su encuentro, creo yo, con Borges también, de lo que se producía en la región, digamos, ¿no? Y el mundo y el universo de lo fantástico, tan caro también a su propia literatura, no le era ajeno, digamos. Él va a traducir también a Silvino Ocampo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese contexto, me parece muy atinado traerlo a Italo Calvino. Hay una famosa carta de Cortázar, pero a mí me parece un texto muy feo. Perdón, los cortasarianos que aman esa carta a Felisberto. A mí me parece, pero un texto diría, no me sale la palabra, condescendiente, pero bueno, igual se lo podemos mandar, no quiere decir que yo no lo lea. Sí. Igual lo buscan y debe estar... No, cuando lo leí, dejé de leerlo en un momento. Dije, no hay necesidad de continuar con esto. O sea, sí, se los mandamos. Pero bueno, si yo creo que en el momento en el que aparece debe haber sido un gran empujón también por el lugar que Cortázar ocupa en la literatura, ¿no? Miren la potencialidad de la obra también de Felisberto, y les recomiendo, si tienen la posibilidad, no sé dónde se puede, después lo vamos a rastrear un poco más. Hay una película del año 2005 que se llama, quizás alguien la vio, El afinador de terremotos, de los hermanos Quay. Se los voy a escribir. Ahí se los escribo. El afinador de terremotos de les digo el apellido, de los hermanos Quay. Los hermanos Quay son
hermanos, valga la redundancia, son hermanos reconocidos por sus padres, animadores. Digo, son famosos por los trabajos de animación, perdón, que hacen en relación con algunos textos literarios. Tienen un corto de animación sobre un relato de Bruno Schulz, del escritor polaco, que es fantástico, es maravilloso en el sentido de esplendoroso, y también el afinador de terremotos es un homenaje a la literatura fantástica del Río de la Plata, porque además hay música, hay tango, pero es un homenaje a Felisberto, el personaje central, y lo que uno no puede identificar ahí es que justamente han sido los hermanos Quay muy interesantes lectores de la obra de Felisberto por lo que toman. Pero hay un personaje que no me acuerdo si no se llama Felisberto, eso no estoy, que es muy parecido físicamente. Eligieron a un actor, perdón, hago esta aclaración. Los hermanos Quay se especializan en animación, pero esta película es una mixtura de actores y animación, sobre todo en lo que tiene que ver con el mundo de los objetos, ¿no? que tiene tanto que ver con Felisberto, ¿no? La miniatura, bueno, esos mundos pequeños están en esta, se las recomiendo y además porque siempre está bueno ver cómo otras miradas, una mirada británica, en este caso, toman la obra de Felisberto. Yo quería leer, por eso lo envié también, porque es un cuento corto y es un cuento casi inaugural, por si no lo leyeron, que es Nadie encendía las lámparas, pero no sé, Caro, ¿qué me dirás? ¿Cuántas páginas tenemos? ¿Estamos Son bien con 5 el horario? páginas, es breve, es el más Sí, sí. breve. Estamos con bien, No, estamos sí, es de breve. acuerdo. Sí, Serán, sí. No, claro, no, llegamos, por sí, horario sí. llegamos. Si tienen ganas de... Este cuento es hermoso, hermoso. Es Vamos precioso, a... es precioso. sí. Bueno, yo pensaba en algo que él menciona, ¿no? En ese texto, en la explicación falsa sobre la poesía, ¿no? Y ese título, ¿no? Tengo a veces es como, va a sonar un poco freak, pero a mí me da por contar sílabas sobre algunos títulos cuando suenan poéticos, ¿no? Y esto es un octosílabo. Ah, bueno. Pero Ah, bueno, eso es bueno. vicio de poeta. Es un octosílabo, nadie encendía las lámparas. Es el comienzo de un poema. Digo, porque no tiene una escritura poética en el sentido de buscar metáforas opacas, digamos. No, son otras las tensiones. Igualmente es una, digo, poética en el sentido de por dónde nos lleva esta, si quieren, ¿no? Por las derivas, pero no en el trabajo con lo lírico. Pero el título sí, el título es un octosílabo. Podés compartir, Juan, ¿eh? Ah, cierto, claro, si no lo voy a ver, igual lo tengo, lo iba a leer yo solo. Ay, no, léelo solo entonces. Sí, sí, sí. No, para nada, no, lo quería compartir, pero me lo puse como... después voy a hacer un ejercicio muy rápido con de leer la primera frase de los cuentos. La primera oración, qué establece en esa primera frase, ¿no? El tiempo, el espacio, y siempre es un tiempo que es como en ¿no? Hace mucho tiempo, nada, la imprecisión de ese tiempo, ¿no? Pero en muchos de los cuentos. Iba a contar algo que después se me pasó, como me suele pasar. Yo fui muy feliz dando en la secundaria a Felisberto Hernández. Digo, si acá hay docentes de escuela secundaria, anímense a dar a Felisberto Hernández. El Cocodrilo, por ejemplo, es un cuento absolutamente amable para estudiantes de secundaria, porque justamente hay algo de eso yo lo daba en un programa en una unidad de literatura fantástica, pero justamente para que vieran cómo ese fantástico entra por el efectismo, sino algo que sucede en un cotidiano medio anodino, digamos, ¿no? Y de verdad disfrutaban muchísimo, estudiantes de cuarto, quinto año, digo, ¿no? De los últimos años. Un consejo es que se animen. Sí, claro. Sí, me encanta ese cuento. Sí. Cocodrilo es genial. Hace mucho tiempo leía yo un cuento en una sala antigua. Miren cómo lo que establece ahí, ¿no?
Establece el tiempo, el espacio, una acción. Pero todo es mucho tiempo, un cuento, una sala antigua, ¿no? Todo en una oración, todo en Es uno. toda una oración y condensa ahí toda la potencialidad de un cuento. Al principio entraba por una de las persianas un poco de sol. Después se iba echando lentamente encima de algunas personas hasta alcanzar una mesa que tenía retratos de muertos queridos. A mí me costaba sacar las palabras del cuerpo como de un instrumento de fuelles rotos. Quiero decir algo, que estas marcas son de mi primera lectura, así que no respondo necesariamente por ellas. Son marcas de mi primera lectura de este cuento en el año 92. A mí me costaba sacar las palabras del cuerpo como de un instrumento de fuelles rotos. En las primeras sillas estaban dos viudas dueñas de casa. Tenían mucha edad, pero todavía les abultaba bastante el pelo de los moños. Yo leía con desgano. Perdón, no compartí pantalla nunca, ¿no? Sí. No, no. No, pero estamos Perdón. bien, no te preocupes. No, perdón, porque en realidad fue como del entusiasmo nada más. Ahí está. Me parecía que no las estaba viendo a un costado. Esto es el cierre, ¿no? Qué papel. Claro, todo lo que está mal va a ser en el cierre. Sí. Porque, Lo no, que de pasa es que verdad, fue como. estamos muy en entrecasa, me parece. Eso es lo que Un poco, pero fue como el entusiasmo de empezar a leerlo y marcar. Y yo además hacía como un gesto como si todos estuvieran viendo la oración. Perdón. Voy a seguir. Yo leía con desgano y levantaba a menudo la cabeza del papel. Pero tenía que, tenía que cuidar de no mirar siempre a una misma persona. Ya mis ojos se habían acostumbrado a ir a cada momento a la región pálida que quedaba entre el vestido y el moño de una de las viudas. Era una cara inquieta que todavía seguiría recordando por algún tiempo un mismo pasado. En algunos instantes sus ojos parecían vidrios ahumados detrás de los cuales no había nadie. De pronto yo pensaba en la importancia de algunos concurrentes y me esforzaba por entrar en la vida del cuento. Una de las veces que me distraje, vi a través de las persianas moverse palomas encima de una estatua. Después vi, en el fondo de la sala, una mujer joven que había recostado la cabeza contra la pared. Su melena ondulada estaba muy esparcida y yo pasaba los ojos por ella como si viera una planta que hubiera crecido contra el muro de una casa abandonada. A mí me daba pereza tener que comprender de nuevo aquel cuento y transmitir su significado. Pero a veces las palabras solas y la costumbre de decirlas producían efecto sin que yo interviniera y me sorprendía la risa de los oyentes. Ya había vuelto a pasar los ojos por la cabeza que estaba recostada en la pared y pensé que la mujer acaso se hubiera dado cuenta. Entonces, para no ser indiscreto, miré hacia la estatua. Aunque seguía leyendo, pensaba en la inocencia con que la estatua tenía que representar un personaje que ella misma no comprendería. Tal vez ella se entendería mejor con las palomas. Parecía consentir que ellas dieran vueltas en su cabeza y se posaran en el cilindro que el personaje tenía recostado al cuerpo. De pronto me encontré con que había vuelto a mirar la cabeza que estaba recostada contra la pared y que en ese instante ella había cerrado los ojos. Después hice el esfuerzo de recordar el entusiasmo que yo tenía las primeras veces que había leído aquel cuento. En él había una mujer que todos los días iba a un puente con la esperanza de poder suicidarse. Pero todos los días surgían obstáculos. Mis oyentes se rieron cuando en una de las noches alguien le hizo una proposición y la mujer, asustada, se había ido corriendo para su casa. La mujer de la pared también se reía y daba vuelta la cabeza en el muro como si estuviera recostada en una almohada. Yo ya me había acostumbrado a sacar la vista de aquella cabeza y ponerla en la estatua. Quise pensar en el personaje que la estatua representaba, pero no se me ocurría nada serio. Tal vez el alma del personaje también habría perdido la seriedad que tuvo en vida y ahora andaría jugando con las palomas. Me sorprendí cuando algunas de mis palabras volvieron a causar gracia. Miré a las viudas y vi que alguien se había asomado a los ojos abrumados de la que parecía más triste. En una de las oportunidades que saqué la vista de la cabeza recostada en la pared, no miré la estatua, sino a otra habitación en la que creí ver llamas encima de una mesa.
Algunas personas siguieron mi movimiento, pero encima de la mesa solo había una jarra con flores rojas y amarillas sobre las que daba un poco de sol. Al terminar mi cuento, se encendió el barullo y la gente me rodeó. Hacían comentarios y un señor empezó a contarme un cuento de otra mujer que se había suicidado. Él quería expresarse bien, pero tardaba en encontrar las palabras. Y además, hacía rodeos y digresiones. Yo miré a los demás y vi que escuchaban impacientes. Todos estábamos parados y no sabíamos qué hacer con las manos. Se había acercado la mujer que usaba esparcidas las ondas del pelo. Después de mirarla a ella, miré la estatua. Yo no quería oír el cuento porque me hacía sufrir el esfuerzo de aquel hombre persiguiendo palabras. Era como si la estatua se hubiera puesto a manotear las palomas. La gente que me rodeaba no podía dejar de oír al señor del cuento. Él lo hacía con empecinamiento torpe y como si quisiera decir: soy un político, sé improvisar un discurso y también contar un cuento que tenga su interés. Entre los que oíamos había un joven que tenía algo extraño en la frente. Era una franja oscura en el lugar donde aparece el pelo. Y ese mismo color, como el de una barba tupida que ha sido recién afeitada y cubierta de polvos, le hacía grandes entradas en la frente. Miré a la mujer del pelo esparcido y vi con sorpresa que ella también me miraba el pelo a mí. Y fue entonces cuando el político terminó el cuento y todos aplaudieron. Yo no me animé a felicitarlo y una de las viudas dijo: siéntese, por favor. Todos lo hicimos y se sintió un suspiro bastante general, pero yo me tuve que levantar de nuevo porque una de las viudas me presentó a la joven del pelo ondeado. Resultó ser sobrina de ella. Me invitaron a sentarme en un gran sofá para tres. De un lado se puso la sobrina y del otro el joven de la frente pelada. Iba a hablar la sobrina, pero el joven la interrumpió. Había levantado una mano con los dedos hacia arriba, como el esqueleto de un paraguas que el viento hubiera doblado, y dijo: adivino en usted un personaje solitario que se conformaría con la amistad de un árbol. Yo pensé que se había afeitado así para que la frente fuera más amplia, y sentí la maldad de contestarle: no crea, a un árbol no podría invitarlo a pasear. Los tres nos reímos. Él echó hacia atrás su frente pelada y siguió: es verdad, el árbol es el amigo que siempre se queda. Las viudas llamaron a la sobrina. Ella se levantó haciendo un gesto de desagrado. Yo la miraba mientras se iba y solo entonces me di cuenta que era fornida y violenta. Al volver la cabeza me encontré con un joven que me fue presentado por el de la frente pelada. Estaba recién peinado y tenía gotas de agua en las puntas del pelo. Una vez yo me peiné así, cuando era niño, y mi abuela me dijo: parece que te hubieran lambido las vacas. El recién llegado se sentó en el lugar de la sobrina y se puso a hablar. Ah, Dios mío, ese señor del cuento tan recalcitrante. De buena gana yo le hubiera dicho: ¿y usted, tan femenino? Pero le pregunté: ¿cómo se llama? ¿Quién? El señor recalcitrante. Ah, no recuerdo, tiene un nombre patricio. Es un político y siempre lo ponen de miembro en los certámenes literarios. Yo miré al de la frente pelada y él me hizo un gesto como diciendo: ¿y qué le vamos a hacer? Cuando vino la sobrina de las viudas, sacó del sofá al femenino, sacudiéndolo de un brazo y haciéndole caer gotas de agua en el saco. Y enseguida dijo: no estoy de acuerdo con ustedes. ¿Por qué? Y me extraña que ustedes no sepan cómo hace el árbol para pasear con nosotros. ¿Cómo? Se repite a largos pasos. Le elogiamos la idea y ella se entusiasmó. Se repite en una avenida indicándonos el camino. Después todos se juntan a lo lejos y se asoman para vernos. Y a medida que nos acercamos, se separan y nos dejan pasar. Ella dijo todo esto con cierta afectación de broma y como disimulando una idea romántica. El pudor y el placer la hicieron enrojecer. Aquel encanto fue interrumpido por el femenino. Sin embargo, cuando es la noche en el bosque, los árboles nos asaltan por todas partes. Algunos se inclinan como para dar un paso y echársenos encima, y todavía nos interrumpen el camino y nos asustan abriendo y cerrando las ramas. La sobrina de las viudas
no se pudo contener. Jesús, pareces Blancanieves. Y mientras nos reíamos, ella me dijo que deseaba hacerme una pregunta y fuimos a la habitación donde estaba la jarra con flores. Ella se recostó en la mesa hasta hundirse la tabla en el cuerpo. Se metía las manos entre el pelo, me preguntó, dígame la verdad, ¿por qué se suicidó la mujer de su cuento? Oh, habría que preguntárselo a ella. ¿Y usted? ¿No lo podría hacer? Sería tan imposible como preguntarle algo a la imagen de un sueño. Ella sonrió y bajó los ojos. Entonces yo pude mirarle toda la boca, que era muy grande. El movimiento de los labios, estirándose hacia los costados, parecía que no terminaría más. Pero mis ojos recorrían con gusto toda aquella distancia de rojo húmedo. Tal vez ella viera a través de los párpados, o pensara que en aquel silencio yo no estuviera haciendo nada bueno, porque bajó mucho la cabeza y escondió la cara. Ahora mostraba toda la masa del pelo. En un remolino de las ondas se le veía un poco de la piel. Y yo recordé a una gallina que el viento le había revuelto las plumas y se le veía la carne. Yo sentía placer en imaginar que aquella cabeza era una gallina humana grande y caliente. Su calor sería muy delicado y el pelo era una manera muy fina de las plumas. Vino una de las tías, la que no tenía los ojos ahumados, a traernos copitas de licor. La sobrina levantó la cabeza y la tía le dijo, hay que tener cuidado con este. Mira que tiene ojos de zorro. Volví a pensar en la gallina y le contesté, señora, no estamos en un gallinero. Cuando nos volvimos a quedar solos y mientras yo probaba el licor, era demasiado dulce y me daba náuseas, ella me preguntó, ¿usted nunca tuvo curiosidad por el porvenir? Había encogido la boca como si la quisiera guardar dentro de la copita. No, tengo más curiosidad por saber lo que le ocurre en este mismo instante a otra persona, o en saber qué haría yo ahora si estuviera en otra parte. Dígame, ¿qué haría usted ahora si yo no estuviera aquí? Casualmente no lo sé. Volcaría este licor en la jarra de las flores. Perdón, casualmente lo sé. Casualmente lo sé. Volcaría este licor en la jarra de las flores. Me pidieron que tocara el piano. Al volver a la sala, la viuda de los ojos ahumados estaba con la cabeza baja y recibía en el oído lo que la hermana le decía con insistencia. El piano era pequeño, viejo y desafinado. Yo no sabía qué tocar, pero apenas empecé a probarlo, la viuda de los ojos ahumados soltó el llanto y todos nos callamos. La hermana y la sobrina la llevaron para adentro. Y al ratito vino la sobrina y nos dijo que su tía no quería oír música desde la muerte de su esposo. Se habían amado hasta llegar a la inocencia. Los invitados empezaron a irse, y los que quedamos hablábamos en voz cada vez más baja a medida que la luz se iba. Nadie encendía las lámparas. Yo me iba entre los últimos, tropezando con los muebles, cuando la sobrina me detuvo. Tengo que hacerle un encargo. Pero no me dijo nada. Recostó la cabeza en la pared del zaguán y me tomó la manga del saco. Qué hermoso, ¿no? Díganme que sí, que les gustó. Es un hermoso cuento y acá se concentra toda digamos, lo que sería la narrativa en todos estos elementos, en la atención sobre el objetos. Miren cómo describe el cabello de esa persona, de esa a la que ve, y cómo esa mirada va buscándole una nueva manera de nominarla y siempre es la misma, ¿no? O no. O no. Y cómo entra el relato y la música y los personajes, ¿no? No, Un y todo hermoso relato. hermoso. Muy No, melancólico también. tal cual. Y esto de este juego que hace con los no nombres, ¿no? Como nombres que lo hace en otros cuentos también. O sea, Sí, con las totalmente. hortensias, que bueno, que tenemos un montón de hortensias, un montón de Exacto, nombres. pero es un nombre para todas. Digamos, Tenés un nombre para todas. Exacto, Sí. Que aparte, un dato curioso de ese libro, de ese cuento largo, que la mamá se llamaba Juana Hortensia.
te da un poquitito Sí, de... totalmente, totalmente. Y Miren cómo empiezan las hortensias. Quiero leerles esto porque, digo, bueno, posiblemente lo poético cuando hablamos de la poesía en la prosa es por visiones como esta. Miren, como el comienzo de las hortensias dice, al lado de un jardín había una fábrica y los ruidos de las máquinas se metían entre las plantas y los árboles. Y al fondo del jardín se veía una casa de pátina oscura. El dueño de la casa negra era un hombre alto. Pero me encantó como ese comienzo que dice, como el ruido de la fábrica, ¿no? Con toda esa carga, se mete entre las plantas y los árboles. ahí Y ahí el comienzo del Sonia dice cocodrilo. que las plantas siempre están presentes, dando vueltas. Siempre, totalmente. El comienzo del cocodrilo también. Dice, en una noche de otoño hacía calor húmedo y yo fui a una ciudad que me era casi desconocida. La poca luz de las calles estaba atenuada por la humedad y por algunas hojas de los árboles. Siempre aparece la naturaleza ahí también. Bueno, eso. Quería hacer una mención porque ya estamos también, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, es una invitación a leer a Felisberto. Esto ha sido casi como una entrada en calor, podríamos, o sea, dedicarnos a trabajar los cuentos, porque cada uno tiene eso, como una particularidad. No es una máquina de producir relatos, aunque tengan mucho en común, pero digo, cada uno es como esa planta que le crecía, ¿no? Pero digo, si yo tengo que pensar en algunas influencias o en algunas marcas de la literatura de Felisberto Hernández en la literatura argentina, discúlpenme la autorreferencia literaria, creo que hay algo en la obra de César Aira, en eso que corre los límites del realismo. No hablo de la realidad, hablo del realismo como género. Digo, la relación que tienen en algunas novelas los personajes con algunos objetos, en la literatura de Aira, pero que no terminamos de poder definirlos como relatos fantásticos. Él es un gran cultor, por supuesto, lo ha manifestado, pero vuelvo a decir esto, digo, cuando hablo de escritores que tienen una obra tan sólida, tampoco es que hay que ir a buscar la influencia y diga, acá está Felisberto. No, quiero decir, hay una lectura profunda de esto. Si hay algo que tiene que ver con tensionar el realismo como lo hace Aira, lo hacen pocos, ¿no? Y por supuesto que no es. Digo, dijimos, leían en esa afirmación de Superville algo de esos relatos que nacen, esas obras que nacen para clásicos, ¿no? Bueno, esas obras que nacen para clásico o que tienen en su impronta la posibilidad de ser clásico, también postulan la literatura juvenil. En el sentido que para poder, esa influencia, para poder rastrearla, tiene que ser en alguien que lo tome, pero hace casi lo opuesto, digo, en un sentido literario, no la oposición, digo, en el sentido de poder torcerle el cuello a la narrativa que se parece a Hernández. Digo, nosotros tenemos muchos casos de eso. El caso de Puig es el más emblemático. Alguien que escriba en ese tono, digo, por supuesto, digo, es más reconocible. Estos escritores que tienen esta marca, imitarlos es un riesgo porque es muy reconocible. En el caso de Aira estamos hablando de alguien que toma como un hilito de Ariadna algo del gesto de esas vidas también pueblerinas que aparecen en muchos relatos de Aira y la relación con los objetos. Otra escritura que nada tiene que ver ni siquiera con un atisbo de lo fantástico, pero una gran lectora es Eve Ward. Las escenas también del pueblo, de esas vidas anodinas, digamos, donde casi pareciera que no pasa nada, está también, ella digo, en sus talleres daba mucho a Felisberto Hernández, digamos, en su canon de escritores, Felisberto Hernández estaba en primer lugar. Y la otra es Noemí Ulla, que posiblemente les resulte menos conocida de estos nombres. Noemí Ulla ha escrito un ensayo importantísimo y un texto de homenaje de la Academia Argentina de Letras hace unos años para Felisberto Hernández, pero además ella tiene un ensayo sobre la obra de Hernández, y era una escritora de relatos fantásticos también, y en ella sí es más factible una influencia mucho más palpable, pero también para mí es importante mencionarla porque es una gran escritora que corre el riesgo de que nos olvidemos de ella. Pero nosotros acá la vamos a recordar. Sí.
Bueno, todo el tiempo. hasta aquí. Todo el tiempo hay algunos Espero que comentarios. lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido un poco. Sí, pero por supuesto, Juana, hay varios comentarios. Sí, efectivamente, a Pablo, que nos acompaña siempre, le encantó la analogía con Macedonio Fernández. Virginia dice, recuerdo mucho el cuento Muebles de Canario, Muebles del Canario, gracias por traerme a Filisberto, hace mucho que no lo leo, voy a volver. Sí, efectivamente, otro comentario, las hortensias está dedicado a María Luisa, era María Luisa Las Heras, que la historia cuenta que bueno, también llamada con el alias África de las Heras, porque ella era una agente de la KGB, que se Totalmente, ¿no? Perdón, me olvidé de las mujeres de Felisberto. Yo sabía que me había olvidado. Ese fue un gran personaje. Perdón, es que también tuvo muchas, ¿eh? Pero no se preocupe, que yo le traigo el chisme barato de Ay, es muy bueno ese, claro, era un agente de la KGB. Él se casa 4 veces, pero cuando está en París conoce efectivamente, corregime Juan, si más o menos por la historia la recuerdo un poco borrosa, se casa con María Luisa Las Heras, que era agente de la KGB, entonces como que lo seduce, y se vienen para Uruguay, se casan en Uruguay, y él le dedica efectivamente las hortensias a María Luisa. Y en una parte... Lo que no sé, porque digo, Sí. digo, quizás Daniel lo sabe, yo no sé si él se llega a enterar, mientras estaba con ella, él nunca se enteró que ella era agente de la KGB. Él no se enteró, aparentemente él no se enteró, pero hay en un momento del cuento, cuando este personaje que es el que fabrica las muñecas, estas muñecas, le pregunta en un momento, dice, ¿qué opinas de esta? Dice, no, es muy hermosa, dice, se parece mucho a una espía que conocí en la guerra. Y ahí es como que no sabemos si lo sabía o no lo sabía. Ahí, Podríamos llegar a pensarlo. Y bueno, ese efectivamente estaba dedicado a María Luisa, que fue el año que se casaron aparte. Que le dedica las hortensias. Así que ese era el chisme barato bueno, claro. que me había olvidado yo también. Hoy cuando organicé la cosa, estos días decía, tengo que contar eso que está buenísimo. A ver, el Cristian dice algo. Dice que García Márquez dijo eso. Ah, mira, no sabía. Bueno, sí, García Márquez es otro de los cultores de Felisberto. Sí, sí. Pueden, si quieren ir levantando la mano, si quieren preguntar, participar, comentar, se desmutean, ya están habilitados para desmutearse. Ahí está. Precioso, me encantó, obviamente me encantó la cadencia, las descripciones. Lo que es, Silvio. Un descubrimiento, yo jamás bueno. Felisberto, pero solamente los materiales que Carolina nos había enviado me pareció hermosísimo. Muchísimas gracias. Ay, qué bueno, Silvia. Cada vez que nos pasa con Juan, que no conocían a un escritor y de repente lo empiezan a leer, es como el mejor regalo ese. Hay mucho material en la red, en la web, hay mucho material. Voy a buscarlo, sí. Lindísimo, muchas gracias. Qué bueno, gracias a vos. Sí, Cristian. Buenas noches, ¿cómo están todos y todas? Primero, Hola, gracias Juan, porque cada vez que te escucho es un placer, es sumamente interesante, gracias, me encanta. Nada, me quedo con esto de que Felisberto es un autor difícil de encasillar, y me encanta eso, que no sea que se encasille en un lugar, ¿no? Que podemos leer y sacar un montón de cosas, que puede ser maravilloso, fantástico, tiene ficción, tiene autoficción, tiene sus memorias, tiene sus recuerdos, o sea, es todo para descubrir. Exacto, pero además tiene algo que tiene una particularidad, que es una escritura que no ha envejecido. Y digo esto porque uno está leyendo un escritor que parece que hubiese escrito estos cuentos ayer. Con matices estoy diciendo esto, pero que uno lo lee y tiene una prosa que parece joven. Sí, actual, o sea, tiene una permanencia increíble, la verdad que maravilloso, me encanta. Qué bueno. Gracias. Qué bueno. Sí, Héctor.
Sí, ¿qué tal? Bueno, la verdad que estuvo muy bueno, Fernando. Yo a Felisberto lo conocía de, así como se dice acá, de mentas, ¿viste? Sabía que había un tal sabía la historia sabía la historia con África. Inclusive tengo entendido que en la ex Unión Soviética se hizo una estampilla, o sea, sería una mina importante, o sea, no. Ay, Claro, ella no era claro. ningún bebé de pecho, no, no, Era no. grosa, ¿eh? Ahora, ¿qué vino a espiar a Uruguay y Argentina? No sé, me parece que la mandaron. Te agradezco mucho la recomendación de la peli esa de la animación, la verdad que Ah, de los hermanos Quay, sí. seguir El afinador de terremotos. el afinador de terremotos. Y sí, esto, digamos, sabiendo que venía la charla, me apuré a leer algo y sí, leí Las Hortensias y la verdad pareció una maravilla. Sí encuentro, digamos, influencia. No me puedo acordar, perdona, una escritora digamos, últimas generaciones, tiene un apellido muy complicado, que me parece tener cierta influencia, o por lo menos asimilarse al tipo de esta literatura. No me lo puedo acordar. La verdad que es una escritora contemporánea, ¿no? Muchísimas Vamos a gracias, Héctor. La pensar. verdad que Vamos a pensar, no sé quién. hay que ponerse a pensar. Sí, digo, uno cuando entra en la búsqueda, viste, como que uno se vuelve investigador de repente. Literatura contemporánea. Acá Rachel dice Armonía Somers, pero es un poco más del 45, más antigua. No sé si esa es a la que te referís. La relación, puede ser, pero... Puede ser. Puede ser. Sí, y no solo eso, sí, y que esta... otra rara, ¿no? Otra rara armonía. Otra rara que también hemos tenido para los que no han participado. Ahí pasamos el chivo en nuestro canal de YouTube. Podrán encontrar la charla sobre Armonía Somers, que quedó grabada del año pasado, del ciclo Mujeres Poetas Uruguayas. Y efectivamente esta África Las Heras, la primera misión que cuenta la leyenda que le habían enviado era matar a Trotsky en México, hacerse secretaria de Trotsky y matarlo. Bueno, no lo logró y después la mandaron para Uruguay. Pero sí hay mucha leyenda alrededor de esta historia. Muchísimas gracias, Graciela, de corazón gracias a todos y a todas los que van poniendo los mensajitos ahí. Si alguien quiere decir algo más, se desmutean antes de cerrar. Sí, Adriana. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Juan Fernando, por una presentación tan disfrutable. Gracias. Y escuchando tu lectura y viendo acá, dice explicación falsa de mis cuentos, pienso en una influencia surrealista en los cuentos de Felisberto, porque dice, no son completamente naturales en el sentido de no intervenir la conciencia, pero de algún modo puede haber una liberación del pensamiento, un conocimiento más profundo en su escritura, o sea, en la manifestación inconsciente, liberada, no preocupada por lo estético. Sí, totalmente. Yo creo que, a ver, es difícil, a mí me cuesta pensar que el surrealismo haya sido como una influencia en el sentido de, por supuesto, de haber leído todo. Además, si llegó en el 40, en la década del 40, también a París, estaba Breton vivo, puede ser que haya tenido algún acercamiento. Yo creo que igual él tiene como una especie de tamiz donde, quizás el tipo de asociación de imágenes venga del surrealismo, pero no, el surrealismo había sido una marca de los años 20, pero muy afincada a la escritura automática. Y hay algo que eso no está eso como método, digamos, ¿no? Y eso me parece que no está en Felisberto. Ahí marcaría una diferencia. Creo que sí están en las lecturas de la época. Las lecturas de Freud, hay algo ahí que de las lecturas de la psicología, cómo entran en Felisberto, que no lee, que tiene como lo que yo le decía, como un afán más intelectual, quizás. Yo no
vería el tipo de producción en ese sentido, como influencia del surrealismo. Sí que seguramente fueron las lecturas que tuvo por la época, digamos, ¿no? Sí, en ese constante juego de lo evocativo y lo creativo. Pensé en el surrealismo más que nada por el juego entre lo evocativo y lo creativo y el rol del lector. Más que nada, no tanto del escritor, sino como el rol del lector. Cada uno lee un cuento diferente acorde a las experiencias vividas, ¿no? Entonces ese juego de lo evocativo y lo creativo... y en este cuento sobre todo, ¿no? En este cuento, sí. Sí, claro, puede ser totalmente. Porque lo menciona cuando dice que se transforma en poesía si lo miran ciertos ojos. O sea, dependiendo de la experiencia del lector, será el cuento que reescriba el lector, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Adriana. Acá en el chat están recomendando los libros, cuáles son los cuentos preferidos de cada uno. Están eso está genealogía. Antonieta estaba diciendo que, ay, espera que se me escapó. Ahí se me escapó. La mujer parecida a mí. Ahí hay intercambio chatero de cuentos preferidos. Me gusta mucho el cocodrilo. Desde ya, bueno, este es nuestro final de año para este 2022 que tuvimos con un montón de actividades de las cuales estamos muy, muy contentos de haberlo logrado, pero también de que nos hayan acompañado tan fielmente a estas charlas que se nos han convertido en un espacio muy lindo para nosotros para compartir, y con lo poco democráticos que somos, porque solo hablamos de escritores y artistas que nos gustan, ya saben cómo es esta cosa, ¿no? Y les deseamos que terminen muy, muy bien el año, que pasen un muy, muy buen comienzo de 2023. Nos vamos a encontrar en 2023 nuevamente con más charlas, con club de lectura. Y ahora que hacemos Inspiradas, me pregunta Cristian López, no, nos tomamos una semana, un tiempito para Ay, espero que me inviten el año que viene. Pero a ver, ¿qué sería Inspirada sin Juan? Empecemos por ese capítulo. Bueno, vamos a recargar pilas, gracias a Dios, o sea, ya está más o menos armado el año que viene, y se nos van a sumar algunos títulos más, algunas actividades más, así que estamos realmente muy, muy contentos, pero sí, chicos, necesitamos recargar un poquito de pilas, no podemos más. O sea, han sido 2 años que no hemos parado, y gracias por tanta generosidad, por todos los mensajes que recibimos por email, por las redes sociales, de corazón nos llenan el alma, y de nuevo, esto de que cada vez que nos dicen, no lo conocía o no la conocía, y ahora lo voy a leer, es el mejor regalo que tenemos de todos ustedes en Inspiradas. Muy buen fin de año, muy buen comienzo de 2023, que nos encuentre a todos con un poquito de paz en el corazón, para estos tiempos tan turbulentos. Bueno, a leer, que la vida es corta. Gracias, Juan, de corazón. Claro, gracias, y gracias a todos los que escuchan, la escucha atenta, respetuosa, amable. Gracias, les abrazo. Ahí dejó también Daniel, el cónsul, un saludo para todos, así que esperamos encontrarnos el año que viene con mucha más literatura de todos lados, y de Uruguay también. Chao, gracias. Gracias. Adiós a todos. Chao, felicidades. Chao, gracias. Chao, felicidades. Feliz fin de año. Chao. Muchas gracias.